Y soy muy feliz cuando tengo el privilegio de saludar y aprender de nuestro querido maestro José Elías Romero Apis. Bienvenido este viernes con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. Me da muchísimo gusto a mí también saludarte y aprovecho, si tú me permites, para felicitarte por estos primeros 20 años de tu extraordinaria columna Retrovisor que escribes en nuestro querido Excelsior. Gracias, maestro. Es un honor su mensaje, su comentario, su lectura. Bueno, un privilegio para mí. Maestro, usted ha escrito esta semana en las páginas de Excelsior sobre este tema tan relevante que tiene que ser parte de nuestra conversación pública, las desapariciones. Y nos dice, no es un fenómeno nuevo, es parte de la historia de la humanidad y cómo el robo, cómo los asesinatos, pues ahí ha estado, pero hay una visión jurídica y hay también una visión política. ¿Cómo entender este informe de Naciones Unidas y cómo convertirlo en un instrumento para la construcción de paz que tanto nos surge en México? Este es un tema muy complejo de suyo en cualquier momento de la historia y en cualquier país. Pero creo que en México adquiere un matiz complicado, no solo por su tamaño, Ivonne, quiero aclarar eso, Ujú. sino por diversos matices que nosotros mismos quizá hemos complicado ya desde hace varios años. En primer lugar, es un problema de mala configuración de nuestro sistema jurídico. En segundo, de mala configuración de nuestro sistema administrativo gubernamental para enfrentar el problema. En tercero, de nuestra complicación discursiva o política de la politización que se le da al asunto. Si tú me Ujú. permites, muy brevemente lo Por comento. favor, adelante, maestro. En primer lugar, el legal. Para comenzar, menciono tan solo una cosa. Hemos incluido en nuestras leyes el término e incluso el delito de desaparición forzada. Este es un término que hemos importado de manera irracional. La desaparición forzada es una figura muy propia de las dictaduras y muy concretamente lo hemos vivido en años o en décadas recientes en las dictaduras latinoamericanas. Por ejemplo, en el momento de la dictadura argentina, en el que hubo una gran cantidad chilena, en la que hubo una gran cantidad de desapariciones, recuerdo madres, Plaza de Mayo y más tarde abuelas, ¿verdad? De la Plaza de Mayo, eh, que tenía que ver con lo siguiente, era la desaparición de alguien que había sido detenido por la autoridad, que estaba en una procuraduría, fiscalía, que estaba en un separo, que estaba en una cárcel, que estaba en un centro de reclusión, etcétera. Y un día ya no se sabía nada de él. Ya no está, ya no lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero a partir de una cosa que resalto, Ivonne, que había sido detenido, que incluso estaba documentado que se le había detenido, lo hacía. Esto sucedía porque la dictadura, la tiranía muchas veces es cínica. Ujú. Tienen a las personas ningún ocultamiento con toda transparencia por tal o cual cosa y después ya no se supo. Incluso hay figuras muy aberrantes, había figuras muy aberrantes en sus leyes para detener a las gentes sin razón, simplemente, y después ya no aparecían. Esto es muy distinto a aquellas desapariciones en donde la autoridad, en principio, nada tiene que ver. Si lo detuvieron, no o no lo sé. Es decir, pero que no hay un índice, no hay un indicador de que haya sido detenido. Y copiamos esto y entonces esto no nos lleva a nada, porque simplemente abrimos y abrimos carpetas de investigación que no tienen un sustento de información hacia dónde caminen las autoridades.
Y cuando logramos encontrar a la persona viva, muerta, etcétera, no tenemos hacia dónde enfocar. Sí, esa es una primera cuestión. La segunda, no hemos encontrado la manera de darle o la voluntad para darle una atención gubernamental y se lo hemos enjaretado a la fiscalía, Ujú. como si ya supiéramos que se trata de un delito. Las fiscalías son para delitos cometidos, Ok. no para delitos probables, supuestos, etcétera, sino ya cometidos. Si a partir de una denuncia no de lo que soñaste, no de lo que imaginaste, de lo que sucedió. Robaron, me asaltaron, me defraudaron, lo mataron, etcétera. Eh, entonces las fiscalías lo reciben, lo abren y no saben qué hacer y no tienen nada que hacer. Para eso se han creado también comisiones, o disque comisiones, de búsqueda, que en muchas ocasiones son meras instancias ficticias, con unos cuantos empleados, con unos cuantos recursos, sin tecnología. A veces es una chamba para alguien, para algún amigo, para algún pariente que no tiene empleo y que no hace nada porque además no saben ni por dónde buscar, ni qué preguntarle a las personas, los parientes, las personas cercanas, pueden ser los primeros, los más importantes en la información, y a veces ni los reciben. Entonces estamos muy mal y hemos estado muy, no culpo a un gobierno en particular en este asunto. Y entonces el asunto crece, 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 crece. Nunca va a bajar. Ahorita estamos discutiendo incluso si son 100,000 o son 50,000. El problema no es cuántos fueron, el problema es cuántos se han resuelto. Si fueron Exactamente. 100,000 y se han resuelto dos, estamos muy mal. Si fueron 50,000 y se han resuelto dos, pues estamos igualmente mal. Si el problema no es cuántos fueron, sino cuántos han. Pues gracias por ponernos en perspectiva este tema tan relevante y continuaremos leyéndote y aprendiéndote y que tengas un excelente fin de semana, maestro Romero Apis. Todo lo mejor y buen fin de semana para ti, para tu importante auditorio. Como siempre, qué gusto saludar. Igualmente, maestro, gracias por todo.